Bueno, chicos, entonces, continuando con la anatomía del sistema nervioso central, ya hablamos la clase pasada de médula espinal, vamos a hablar hoy de tallo cerebral. El tema es un tema complejo, ¿sí? Porque vamos a empezar a familiarizarnos con nombres, con conceptos bastante complejos que vamos a seguir usando en el transcurso del semestre, pero es importante empezar a conocerlos, saber dónde están, saber su localización y empezar a esbozar su función. De esta manera empieza a hacerse como un esquema, ¿cierto? Que se va a ir puliendo con el paso a paso de las clases y cuando, por ejemplo, hablamos de sistema motor, ya sabemos exactamente qué es una vía piramidal, qué es la vía extrapiramidal, los tractos y las funciones de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces el objetivo de esto es, a pesar de que obviamente muchos de esos temas van a ser tratados después, es importante conocer la sistematización, la forma como están localizados y distribuidos todos los tractos y las estructuras del tallo cerebral, de la misma manera como lo hicimos en médula espinal. ¿De acuerdo? Entonces, el tallo cerebral está conformado por tres estructuras, una superior, el mesencéfalo, una intermedia, la protuberancia, y una inferior, el bulbo raquídeo. ¿Ok? El tallo cerebral es la estructura que conecta, es la estructura del encéfalo que conecta el cerebro con la médula espinal. Es la conexión que existe entre el cerebro anterior y la médula espinal. ¿De acuerdo? El mesencéfalo es el más superior, es el que está en contacto directo con el diencéfalo, o sea, con la porción central del cerebro, y el bulbo raquídeo se continúa de manera directa como médula espinal. ¿Listo? Tanto el tallo cerebral, que vamos a hablar hoy, como el cerebelo, que lo haremos en futuras clases, son dos estructuras que se originan del cerebro posterior y se encuentran alojados en la fosa craneal posterior. La fosa, acuérdense, de base del cráneo. Hay tres fosas, una fosa craneal anterior, una media y una posterior. La craneal aloja los lóbulos frontales del cerebro, la fosa craneal media aloja los lóbulos temporales y la fosa craneal posterior, que es la más profunda, y la más posterior, como su nombre lo indica, ahí está alojado el cerebelo y en la parte anterior el tallo cerebral. Toda esa porción, todo lo que está alojado en la fosa craneal posterior es lo que conocemos como la porción infratentorial del encéfalo. ¿Listo? Lo que está alojado en la fosa craneal posterior. Lo que está alojado en la fosa craneal media y en la fosa craneal anterior se conoce como porción supratentorial. ¿Por qué tentorial? Porque a ese nivel hay una lámina de meninge que se llama la tienda del cerebelo o el tentorio, que va a separar anatómicamente esos dos espacios. Un espacio craneal anterior y medio más grande, donde está alojado el cerebro, y una fosa craneal posterior, en la cual está alojado el tallo cerebral y los hemisferios cerebelosos. ¿Para qué sirve el tallo? Primero, para conectar. Conecta el cerebro anterior, conecta el cerebro como tal con la médula espinal. De esa manera, cuando hablemos de sistematización de estructuras internas del tallo cerebral, vamos a volver a recordar esos tractos ascendentes y descendentes que iban por la médula espinal. Como esos tractos comunican el cerebro con la médula espinal, pues van a pasar por el tallo sin ningún tipo de interrupción y obviamente van a modificar un poco en algunos el nombre, en algunos la localización, en algunos van a fusionarse o van a separarse, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente la primera función es la conexión del cerebro con la médula espinal. Segunda función, en todo el tallo cerebral hay una serie de estructuras, serie de núcleos que en conjunto forman algo que se llama la formación reticular, que son núcleos en todo el centro del tallo cerebral, en la cual están asentadas funciones vitales como la respiración, como el latido cardíaco, el sistema cardiovascular y el estado de conciencia. ¿Listo? O sea, el tallo cerebral es una estructura muy pequeña, pero supremamente importante para el control de la parte autonómica. Sin tallo cerebral no podríamos vivir. O sea, es el centro de la vida, ahí por el late el corazón, por eso los pulmones, nuestra respiración es involuntaria y permanente, ¿cierto? Y por eso estamos conscientes y atentos a todo nuestro alrededor, ¿ok? Y tercera función,
agrupa los núcleos de los nervios craneales. El origen real de los nervios craneales está en el tallo cerebral. Ahí están las neuronas que forman los axones, que botan los axones y conforman los nervios craneales. Es la tercera función del tallo cerebral. Ahí se encuentran alojados todos, absolutamente todos, excepto dos, primero y segundo. El resto, todos los nervios craneales se encuentran en el tallo cerebral. Acá vemos el origen embriológico. Recordemos, igual nuevamente, tenemos un cerebro anterior o un prosencéfalo, que es el que va a formar el cerebro, el diencéfalo y los hemisferios cerebrales. Tenemos un cerebro medio o mesencéfalo y un cerebro posterior o rombencéfalo. El tallo cerebral está conformado por las dos últimas vesículas, el mesencéfalo, que se evoluciona hacia el mesencéfalo propiamente dicho, y el rombencéfalo, que se divide en dos, mesencéfalo y metencéfalo, y a su vez ese metencéfalo va a ir separarse el cerebelo, protuberancia, y el mielencéfalo como médula oblonga o bulbo raquídeo. ¿Okay? Entonces, el origen embriológico del tallo cerebral está formado por las vesículas cerebrales primarias, mesencéfalo y rombencéfalo. ¿Listo? Acá vemos una vista inferior, una vista ventral del encéfalo como tal. Recordemos que el encéfalo está conformado por tallo cerebral, cerebelo y hemisferios cerebrales. Acá vemos una vista inferior, una vista ventral, y acá vemos el tallo cerebral. Bastante pequeño comparado con el resto de las estructuras encefálicas, pero una estructura supremamente clave. ¿Por qué? Porque une la médula espinal con el cerebelo, con el cerebro, une el tallo cerebral con los hemisferios cerebelosos. Es el punto de clave, el punto de unión entre todas las estructuras del sistema nervioso central. ¿Listo? Si ustedes ven la porción más superior, acá vemos el bulbo raquídeo, vemos la protuberancia y vemos en la profundidad casi no se ve el mesencéfalo porque está cubierto por los lóbulos temporales, por el quiasma óptico, por las estructuras vasculares en un cerebro en vivo. ¿Listo? Ya este es un esquema que vamos a profundizar posteriormente, en la cual vemos los tres segmentos del tallo cerebral. Un segmento inferior, que es la médula, el bulbo raquídeo o médula oblonga, que es esta, que se continúa de manera directa sin ningún tipo de límite con la médula espinal. Inmediatamente por encima tenemos la protuberancia, que es esta porción que une en forma de puente, por eso también se conoce como puente, los dos hemisferios cerebelosos, y una porción superior, que es esta parte, que es el mesencéfalo. Ese mesencéfalo se continúa hacia arriba por las estructuras diencefálicas que hablaremos posteriormente. ¿Listo? Entonces acá tenemos los tres segmentos, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Aunque el cerebelo no forma parte del tallo cerebral, pues es importante tener en cuenta que está íntimamente relacionado con cada uno de los tres segmentos del tallo cerebral. Acá vemos un corte sagital en la cual vemos los hemisferios cerebrales, en el centro el diencéfalo. Acá vemos el tercer ventrículo que forma parte de ese sistema ventricular por el que circula el líquido cefalorraquídeo, y vemos que y de igual manera como en la médula espinal hay una prolongación del sistema ventricular, igualmente por el tallo cerebral no es la excepción, y vemos como este tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo, que es el que está entre la protuberancia y el cerebelo, por medio de un conducto que es el acueducto de Silvio o acueducto cerebral. Comunica el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo con el del cuarto ventrículo. Y desde ahí se continúa como conducto central o conducto ependimario medular, que es el que ya conocemos, que va por todo el centro de la médula espinal. Vemos también acá las íntimas relaciones que existe del cerebelo con cada una de las partes del tallo cerebral. Acá vemos exactamente el mismo dibujo, pero ya esquematizado. Vemos el tercer ventrículo. Todo esto es diencéfalo. Vemos el acueducto cerebral o acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo en forma de rombo, y finalmente la comunicación con el canal central o canal central medular o ependimario, ¿listo? Que se continúa a lo largo de la médula espinal. Cuando hablamos de tallo cerebral, cuando hablamos en clínica, ustedes van a escuchar mucho eso cuando ustedes estén hablando en clínica, que para describir lesiones o describir áreas del tallo cerebral se usan tres términos, ¿sí? Tenemos acá en colorcitos, tenemos toda la parte anterior, que es la base, ¿cierto?
la base del mesencéfalo, la base de la protuberancia o la base del bulbo raquídeo, que es la parte más anterior o segmento anterior. Principalmente está conformado por vías motoras. Como venimos viendo en médula, lo anterior es motor, ¿cierto? Entonces, en el bulbo raquídeo, en el tallo cerebral como tal, también la porción anterior, que se conoce como base, está formada por las vías motoras. ¿Listo? Inmediatamente posterior, como en el centro del tallo cerebral, vemos el tegmento o la región central. ¿Sí? En este tegmento están agrupadas la formación reticular, que vamos a hablar al final de esta clase, y los núcleos de los pares craneales y principalmente las vías sensitivas. ¿Ok? Aquí en esta parte del tegmento, que es la parte intermedia central de del tallo cerebral, se encuentran básicamente las vías sensitivas y los núcleos de los pares craneales. Y el tectum o techo, que es, acá está en moradito, solamente se ve en el mesencéfalo y en el bulbo raquídeo, es la parte más posterior, la que se encuentra por detrás del sistema ventricular, es lo que se conoce como techo o tectum, ya sea del mesencéfalo o ya sea del bulbo raquídeo. ¿Ok? Estos segmentos no están delimitados estrictamente y se usa más para localización anatómica. Por ejemplo, cuando se describe hay una lesión tegmental a nivel del bulbo raquídeo, yo ya me imagino en qué parte del bulbo raquídeo está la lesión, ¿de acuerdo? O una lesión, un tumor en la base del mesencéfalo, en la base de la protuberancia, ya sabemos de que estamos hablando de la posición anterior y ya podemos imaginarnos qué es lo que puede estar pasando con el paciente, porque en el caso de la base, pues es un componente estrictamente motor. Acá un ejemplo en el mesencéfalo, por ejemplo, en la cual vemos el acueducto de Silvio, todo lo que está por detrás del sistema ventricular, en este caso el acueducto de Silvio se conoce como tectum o techo, todo esto es el techo, lo que está en el centro se llama tegmento y lo que está adelante se llama base o segmento anterior. ¿Listo? Recordemos que el techo solamente se encuentra en el mesencéfalo y en el bulbo raquídeo. En la protuberancia no hay techo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a recordar rápidamente los tractos y la forma como cambia el nombre y cómo se agrupan cuando pasan por el tallo cerebral. Igual, así como en la médula tenemos unos tractos ascendentes por el tallo cerebral, esos tractos van a continuarse. Vamos a resumir, hablamos de muchos tractos ascendentes, vamos a hacer énfasis solamente en algunos que son los más importantes y los que quiero que queden fijos en el tallo cerebral. ¿Listo? Los primeros, los dos tractos, el tracto grácil y el tracto cuneiforme, que va por el cordón posterior de la médula espinal. Estos tractos llegan a la médula espinal, llegan al bulbo raquídeo y ya después, en la mitad del bulbo raquídeo, llegan y hacen sinapsis en las neuronas que se encuentran en el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, que se encuentran en el bulbo raquídeo. ¿Ok? En ese momento, los dos tractos llegan y desde ahí ya no se continúa como tracto grácil ni cuneiforme, sino forman una sola estructura que se conoce como lemnisco medial. ¿Listo? Entonces acá vemos, por eso, si ustedes colorearon estos dos tractos de manera diferente, obviamente cuando vayan a unir pues tienen que buscar una uniformidad. ¿Listo? Entonces la recomendación es volver a hacer lo de los tractos en la cual el grácil y el cuneiforme sean del mismo color, porque a nivel del tallo ellos van a convertirse, se van a fusionar en un solo tracto que se conoce como lemnisco medial. El término lemnisco hace referencia como a tracto, es un nombre en latín que quedó fijo para ese tracto en especial, pero sigue siendo un tracto. ¿Listo? El tracto que se conoce como lemnisco medial. ¿Qué tipo de información lleva? Pues toda la información de vibración, tacto, presión y propiocepción consciente desde la médula espinal hacia el tálamo. ¿Listo? Ya él después de haberse cruzado en el bulbo raquídeo, mire que todo se cruza, casi todo se cruza a nivel del sistema nervioso. Entonces, ellos llegan al núcleo, se convierten en el lemnisco medial, se cruzan y siguen ascendiendo sin ninguna interrupción hacia los centros superiores del tracto del cerebro, del procencéfalo. ¿Listo? ¿Cuál otros tractos tenemos? Los tractos espinotalámicos. Los tractos espinotalámicos, el anterior y el lateral, van a ascender por el bulbo raquídeo. Recordemos que esos tractos ya se cruzaron en la médula. Esa es
Eso lo vamos a ver cuando veamos sensibilidad. Esos tractos llegan y se cruzan inmediatamente, entran a la médula y ascienden ya están cruzados. Esta información de dolor y temperatura es cruzada. Ellos ascienden y cuando llegan al bulbo se unen y forman algo que se llama el lemnisco espinal. ¿Okay? Entonces, ya arriba, después de la protuberancia, se conoce esa unión de los dos espinotalámicos como lemnisco espinal. Y va recibiendo unas estructuras como la inervación sensitiva de la cara y va formando, se va engrosando un poco más. ¿Listo? Entonces, de la misma manera como los dos gráciliconiformes se unen en el lemnisco medial, el espinotalámico anterior y el lateral se unen formando el lemnisco espinal. ¿Listo? Los espinocerebelosos. También los espinocerebelosos son dos, anterior y posterior. Ambos tienen una misma función. Qué pena. Dime. ¿Puedes poner la diapositiva anterior, por favor, un segundo? Claro que sí. Se llama lemnisco espinal, pero desde bulbo raquídeo, desde la protuberancia. Desde la protuberancia, más o menos. Ahí te me faltó, el dibujo me falló, pero es desde la protuberancia. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno. Los espinocerebelosos también, el anterior y el posterior, aunque van separados en la médula, a nivel del bulbo raquídeo se van uniendo y juntos forman algo que se llama el pedúnculo cerebeloso inferior. Toda la información que va a ir al cerebelo llega, no pasa por todo el tallo cerebral, sino que se desvía a nivel del bulbo a dirigirse respectivamente al cerebelo. Recordemos que de los tractos el anterior es el directo, el posterior es el cruzado, pero llevan información de ambos lados del cuerpo al cada uno de los hemisferios del cerebelo. ¿Listo? Entonces estas dos estructuras completamente diferentes se van a unir formando el pedúnculo cerebeloso inferior. Eso con respecto a los tractos ascendentes. Con respecto a los tractos descendentes, el único importante que vamos a recalcar en esta clase es el tracto córtico-espinal. Cuando ese tracto desciende por el tallo cerebral, está completamente fusionado a un solo tracto motor que desciende por el tallo cerebral, desciende por el mesencéfalo, desciende por la protuberancia y desciende por el bulbo raquídeo. A nivel del bulbo raquídeo, ese tracto se dilata, se ensancha, formando algo que se conoce como las pirámides, ¿cierto? Eso lo vamos a ver ahora a continuación, ¿cierto? Cuando hablamos de pirámides, básicamente es el mismo tracto corticoespinal ensanchado, un poquito más grueso, y después, cuando desciende, va bajando por el bulbo, se cruza, hay una decusación, que se conoce como la decusación de las pirámides, en la cual ahí se separan una vía que se cruza, que es el tracto corticoespinal lateral, y una vía directa que se continúa derecho, que es el tracto corticoespinal medial. Por esta razón, en médula espinal hay dos tractos completamente separados, pero en el tallo cerebral hay una sola estructura, que es el tracto corticoespinal o pirámides en el bulbo raquídeo. Bueno, ok. Entonces ya teniendo claro el concepto de cómo suben y bajan las vías ascendentes y descendentes de la médula espinal por el tallo cerebral, pues vamos a empezar a hablar de cada una de los segmentos. Vamos a hablar primero de la anatomía externa de cada uno de los segmentos y después vamos a hablar de la configuración interna de cada uno de los segmentos. ¿Okay? Vamos a empezar por el más inferior, el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es la porción más inferior, más caudal del tallo cerebral. Tiene forma cónica con un extremo ancho, el extremo ancho hacia arriba. Se continúa de manera directa con la médula espinal sin ningún tipo de límite definido. O sea, no hay manera de encontrar hasta acá va bulbo y hasta acá va médula. Los anatomistas hablan de que en el momento en el que empiezan a salir las raicillas del primer nervio cervical, espinal cervical de S1, ahí sería como el límite entre bulbo y la médula espinal. Aunque no tiene límite definido abajo con la médula espinal, sí lo tiene muy bien definido cuando se continúa arriba como protuberancia. Hay un surco, que es el surco pulvo-protuberancial, que me delimita el bulbo raquídeo con la protuberancia. ¿Listo? Ese bulbo raquídeo también se prolonga hacia atrás por el cerebelo, o sea, se une al cerebelo por medio de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Los pedúnculos cerebelosos inferiores son como las paticas del cerebelo que van y se unen al bulbo raquídeo. ¿Listo? Ese bulbo raquídeo
En la mitad hay un conducto que es el mismo conducto central de la médula espinal, pero en la mitad superior se ensancha, se dilata y empieza a formar el cuarto ventrículo. ¿Sí? O sea, ese conducto central de la médula espinal se ensancha en la mitad superior del bulbo y forma la mitad inferior del cuarto ventrículo. Lo vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, entonces acá vamos a empezar a hablar de lo que podemos ver externamente en las estructuras del bulbo. Por favor, entonces con el taller vamos a empezar a localizar ustedes estas estructuras en conjunto conmigo para que vayan empezando a identificarlas y obviamente incluirlas en el taller. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que acá vemos la raicilla del nervio, del primer nervio espinal, ¿cierto? Entonces hablaríamos que más o menos hasta acá vendría empezando el bulbo raquídeo, ¿ok? Ese es el límite en teoría que mencionan a nivel de las descripciones anatómicas. No hay un límite bien definido, pero se habla de que ese es el límite, la raíz superior de ese bulbo. ¿Listo? El límite superior sí está muy bien delimitado. Mire el surco profundo que se ve, que es el surco bulbo protuberancial. Importante porque en ese surco bulbo protuberancial van a salir pares craneales, se va a ver del origen aparente de los pares craneales. ¿De cuáles? Del séptimo, del facial, del octavo, vestíbulo coclear, y del noveno, del sexto, que es el abducen, el séptimo, que es el facial, y el octavo, que es el glosofaríngeo. De medial a lateral, sexto, séptimo y octavo. Nervio abducens, nervio facial y nervio vestíbulo coclear. Salen del surco bulbo protuberancial, que es el límite superior del bulbo raquídeo. ¿De acuerdo? En la cara anterior vemos el surco, la fisura mediana anterior, que se prolonga desde la médula hasta el bulbo raquídeo. ¿Ok? Al lado y lado de ese surco mediano anterior, vemos estas estructuras que son las pirámides del bulbo. Son eminencias, son como protuberancias que se forman en la cara anterior del bulbo raquídeo, ¿cierto? En la cual en la profundidad se encuentran los tractos motores, los tractos motores que descienden, ¿listo? Este surco mediano anterior es interrumpido casi en la unión bulbo-medular por esto que se llama la decusación. O sea, a este nivel, las fibras motoras que van bajando por acá cruzan al lado contrario y se continúan como tracto corticoespinal lateral. O sea, esta decusación me va a interrumpir ese surco porque son fibras motoras que cruzan de un lado al otro y para pasar hacia el tracto corticoespinal lateral del lado contrario. Entonces acá tenemos las pirámides, el surco mediano anterior y la decusación piramidal. ¿Ok? Inmediatamente lateral a estas pirámides tenemos un surco, que es este, que es el surco entre las pirámides y unas estructuras ovaladas que vemos acá, que son las olivas, ¿cierto? Las olivas las olivas del bulbo, forman una protuberancia y entre ellas hay un surco, que es el surco olivo piramidal o pirámide olival, como quiera, ¿cierto? Este surco entre la oliva y la pirámide. En este surco se van a dar origen a las raicillas que forman el 12avo par craneal, el hipogloso. ¿Okay? Entonces ya vemos dónde van saliendo, van emergiendo los pares craneales a nivel del tallo cerebral. ¿Listo? Entonces, en el surco entre las pirámides y las olivas se origina el 12avo par craneal, que es el nervio hipogloso. Inmediatamente por detrás de acá vemos, de las olivas, que es esta, vemos también otro surco que se prolonga hacia casi la médula espinal, que es el surco retroolivar, el que está detrás de las olivas. Este surco retroolivar va a dar origen aparente de 3 pares craneales: el glosofaríngeo, el noveno, el vago, el décimo, y el accesorio, el 11. ¿De acuerdo? Entonces ya vemos los pares craneales que se originan a nivel del bulbo. Entonces, sexto, séptimo y octavo emergen por el surco bulbo protuberancial. Noveno, décimo y 11
por el surco retroolivar y el 12 por el surco entre las pirámides y las olivas. ¿De acuerdo? Esto es lo que se ve en la cara anterior del bulbo raquídeo. ¿Tienen alguna duda, chicos? Ok. No, señor. Profe, el que está en medio de las pirámides es fisura mediana anterior, ¿cierto? Sí, surco fisura mediana anterior, que está interrumpido por la decusación. A este nivel es donde se cruzan las fibras de las pirámides. Y ahí es donde se forma el tracto corticoespinal lateral. Profesor, qué pena, esto, que ya se me olvidó el nombre. ¿Cuál es el surco que está arriba? O sea, por encima de las pirámides. Este, Ese, sí, señor. surco bulbo protuberancial. Bulbo Bulbo protuberancial. protuberancial. Surco, Ok, y el surco surco que está mediano anterior. Este ese tiene 1000 nombres. lateral. Yo surco entre las pirámides y las olivas. Olivopiramidal. Lo he leído tal cual. ¿Listo? Pero el surco entre las pirámides y las olivas. ¿Listo? Y el surco retroolivar por detrás de las olivas, donde salen los 3 pares craneales, 9º, 10º y 11. ¿Ok? Acá vemos un corte en la cual vemos el bulbo raquídeo, acá está el surco que lo delimita, ¿cierto? Acá vemos el canal central de la médula y dense cuenta cómo se va ensanchando, y después de la mitad superior del bulbo forma una estructura grande ventricular que se llama cuarto ventrículo, que es un espacio de líquido cefalorraquídeo que se encuentra entre el bulbo raquídeo y la porción más inferior del cerebelo, ¿de acuerdo? Entonces, para que observen cómo ese canal medular se continúa y se ensancha a nivel de la parte superior del bulbo para formar la mitad inferior del cuarto ventrículo. Acá vemos la cara posterior del bulbo raquídeo, ¿ok? Entonces tenemos igual este que es el surco medio posterior, el mismo surco que se prolonga, que se observa en la cara posterior de la médula espinal, se prolonga hasta el bulbo raquídeo, ¿ok? En la parte superior del bulbo, la parte intermedia del bulbo diría yo, ¿cierto? Vemos que al lado y lado se forman unos tubérculos, ¿sí? Con unas protuberancias. Ese tubérculo y se forma uno e inmediatamente lateral se forma otro. Ahí están asentados el núcleo grácil, o sea, eso sería el tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme. En la profundidad de esos tubérculos van a estar las neuronas que forman el núcleo que reciben esos tractos grácil y tracto cuneiforme del cordón posterior de la médula espinal. ¿Listo? Acá vemos entonces el tubérculo grácil medial y el tubérculo cuneiforme lateral. ¿Listo? Básicamente el tubérculo es la protuberancia, lo que se forma, el bultico que se forma en la cara posterior y en la profundidad pues está el respectivo núcleo. ¿Listo? Inmediatamente por encima vemos dos trígonos. Los trígonos son pequeños tubérculos, pequeñas prominencias, que por debajo están los núcleos de dos pares craneales. El de arriba es el hipogloso y el de arriba es el hipogloso y el de abajo es el del vago. Trígono del hipogloso y trígono vagal, que forman como una especie de, no sé, como de flechitas hacia abajo. 4 tubérculos, 2 a cada lado, trígono del hipogloso y trígono del vago. Son formadas, en la profundidad se encuentran los núcleos de los respectivos pares craneales. O sea, se forma esa prominencia se forma porque ahí abajo están esos núcleos. ¿Listo? E inmediatamente superior a ellos vemos algo que se llaman las estrías medulares, que son como raíces, que efectivamente son las raíces del sexto par craneal que van a llegar a dar la vuelta y a emerger por la cara anterior del bulbo raquídeo, ¿de acuerdo? Entonces son fibras del nervio craneal que me van a delimitar en la parte posterior el bulbo con la protuberancia. O sea, las estrías medulares es el límite posterior del bulbo raquídeo con la protuberancia, ¿de acuerdo? Acá vemos cómo ese bulbo raquídeo, miren que se conecta en la parte posterior con el cerebelo. O sea, se continúa, acá obviamente este es el cerebelo, acá lo cortamos y vemos la forma como el cerebelo se une. En este caso, el pedúnculo cerebeloso inferior, que es la continuación directa del bulbo raquídeo, cómo se pega y se adhiere y fija el cerebelo al tallo cerebral. Es el pedúnculo cerebeloso inferior.
Acá vemos una vista posterolateral, ¿sí? Acá vemos las mismas estructuras, acá alcanzamos a ver la oliva, ¿cierto? El surco retroolivar, donde emergen los nervios craneales, el noveno, el décimo y el 11, ¿cierto? Vemos el tubérculo grácil, tubérculo cuneiforme, los trígonos del hipogloso y trígono vagal, una área lateral a eso que se llama área vestibular, que su nombre lo indica, ahí por debajo están los núcleos vestibulares, y las estrías medulares que van a formar los nervios craneales que salen anterior. ¿Listo? Entonces acá, este es el límite, todo hacia abajo es bulbo raquídeo, lo que sigue hacia arriba es protuberancia. Y nos damos cuenta de qué manera, mira, como el parte del bulbo raquídeo se continúa y sigue hacia el cerebelo, que es la conexión, es la patica del cerebelo que se une con el bulbo raquídeo, que es el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahora, chicos? ¿Tienen alguna duda? Meras estructuras anatómicas, mera descripción anatómica. Hasta ahora no nos hemos metido con ningún tracto, ¿de acuerdo? Bueno, si no hay ninguna duda, continuamos. Entonces, ya hablamos de la configuración externa del bulbo raquídeo. Ahora vamos a hablar de la sistematización, toda la parte interna, cómo están organizadas las estructuras, los tractos y los núcleos dentro del bulbo raquídeo. ¿Ok? Cuando hablemos de cada uno de los segmentos, bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo, de cada uno de ellos vamos a identificar primero estructuras ascendentes, que son las que suben desde la médula espinal y siguen derecho hacia alguna parte superior del céfalo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas? Primero, el tracto grácilico uniforme, que en la primera mitad del bulbo se llaman así, tracto grácilico uniforme, pero después se unen formando el lemnisco mediano. ¿Listo? Segundo, los tractos espinocerebelosos. Y tercero, los tractos espinotalámicos. Son las estructuras que ascienden y que ya conocemos desde la médula espinal. ¿De acuerdo? Ahora las vamos a localizar. Estructuras descendentes. Dos, una conocida, el tracto corticoespinal, que desciende desde la corteza cerebral y a nivel del bulbo se llama pirámides. Y otra estructura nueva que vamos a empezar a hablar, que es el fascículo longitudinal medial. Ese fascículo longitudinal medial es el encargado de unir los nervios de los músculos, los núcleos de los músculos, de los nervios oculomotores con los músculos del cuello, ¿cierto? Ya sea el trapecio, el esternocleidomastoideo o los otros músculos del cuello inervados por la médula espinal. O sea, ese fascículo longitudinal medial me va a ayudar a conjugar los movimientos de los ojos con los movimientos del cuello. ¿Listo? Esas son las dos estructuras descendentes importantes del bulbo raquídeo. Y vamos a hablar también de estructuras propias, de estructuras que solamente se encuentran en el bulbo raquídeo. ¿Cuáles son esas? Primero, los núcleos olivares. Los núcleos olivares son estructuras propias. Ahí llegan los tractos olivo-espinal y desde ahí sale el espino olivar, que son los encargados de aprendizaje motor que hablamos ayer cuando hablamos médula. El núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, que son los núcleos que van a recibir los tractos grácil y cuneiforme que ascienden de la médula espinal, y los núcleos de los pares craneales noveno, décimo, 11 y 12. Todas estas estructuras las vamos a localizar a lo largo del bulbo raquídeo. Para efectos descriptivos, vamos a hacer tres cortes. Uno a nivel de la decusación de las pirámides, o sea, la parte vulvar inferior. Otra a nivel de los núcleos grácil y cuneiforme, más o menos en la mitad del bulbo. Y otra en los núcleos olivares inferiores, en la parte superior del bulbo. ¿Listo? O sea, vamos a hacer un corte transversal y vamos a empezar a describir las estructuras. ¿Listo? Entonces empezamos el bulbo raquídeo a nivel de la unión, a nivel de la decusación piramidal. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Recordemos la parte, el conducto central que me hace separar el tegmento del tegmento, el techo, el tegmento y la parte anterior, que es la parte motora o la base del bulbo raquídeo. ¿Ok? ¿Qué tenemos en la base? Las pirámides. Recordemos que las pirámides se encuentran en la parte anterior. Entonces, acá tenemos la pirámide, que básicamente son las tracto descendente,
que desciende por el bulbo raquídeo y que a nivel de del bulbo raquídeo se llama pirámide. Básicamente es el mismo tracto córtico espinal. Y acá vemos cómo se decruza, cómo se cruza al otro lado, y estas que van acá van a ir a pasar a donde está localizado el tracto córtico espinal lateral. Aquí, si bajamos hacia la médula espinal, encontraríamos el tracto córtico espinal lateral. ¿Listo? Entonces las pirámides y se cruzan hacia formar el tracto córtico espinal lateral. ¿Listo? Inmediatamente en la superficie vemos estos dos tractos que ya los conocemos y están exactamente localizados en la médula espinal. El tracto espinocerebeloso posterior y el tracto espinocerebeloso anterior. En la parte lateral del bulbo raquídeo, en la parte más inferior, aún están separaditos como tracto espinocerebeloso anterior y tracto espinocerebeloso posterior. ¿Listo? En la parte posterior vemos los mismos tractos que vienen en la médula espinal, el fascículo o el fascículo grácil, tracto grácil y el tracto cuneiforme, que asciende por el bulbo raquídeo en la parte posterior. ¿Listo? Estas estructuras ya las conocemos. También conocemos esta, que es el tracto espinotalámico. Recordamos que queda un poquito más profundo a los tractos espinocerebelosos. Acá lo vemos. ¿Listo? ¿Qué estructuras propias nuevas vamos a encontrar acá? Esta, principalmente, que es el núcleo espinal del quinto par craneal. Este núcleo espinal del trigémino, que es el quinto par craneal, desciende por todo el bulbo. O sea, hemos dicho, vamos a encontrar trigémino en todo el bulbo, en todo el tallo cerebral, incluyendo en el bulbo raquídeo. La porción del núcleo del trigémino que se encuentra en el bulbo raquídeo se conoce como núcleo espinal y se encuentra en la parte más posterior, es un núcleo sensitivo, ¿cierto? Al lado de los tractos grácil y cuneiformes. Y en la parte más anterior vemos el núcleo del nervio accesorio, el núcleo del onceavo par craneal, el núcleo motor. Como es motor, va en la parte más anterior. ¿De acuerdo? Entonces acá miramos que este es el tegmento, este es el tectum y este es la base del bulbo raquídeo, la mitad más inferior, el tercio más inferior. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a localizar cada una de las estructuras y vamos a empezar a localizar las estructuras ascendentes. ¿Están siguiendo, chicos? Sí, Doc, sin problema. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a localizar los dos tractos del cordón posterior, que es el grácil y el cuneiforme. Entonces recordemos que el grácil se encuentra en la parte más medial y el cuneiforme, perdonen el pulso, en la parte más lateral. Ahí se encuentra el tracto grácil y el tracto cuneiforme. ¿Dónde están los espinocerebelosos? En la parte posterior, en la parte lateral, en la parte superficial. El espinocerebeloso posterior y el espinocerebeloso anterior. ¿Listo? Aún en esta parte del bulbo están separados, ascienden separados. ¿Listo? Y tenemos los espinotalámicos, como en esta parte. ¿Listo? Ok, entonces ahí ya tenemos tres estructuras. Los grácil y cuneiforme, los espinocerebelosos y los espinotalámicos. ¿De acuerdo? Doc, los amarillos, ¿cuáles serían? Perdóname. Los espinocerebelosos, que están localizados igualmente en la médula espinal, en la parte más superficial. Profesor, qué pena, el morado, ¿cuál sería? El espinotalámico. espinotalámico. Sí. Entonces, aquí estaría el grácil, el cuneiforme, el espinotalámico, el espinocerebeloso posterior y el espinocerebeloso anterior. ¿Listo? ¿Ok? Esas son las estructuras que ascienden por el bulbo raquídeo, en la mitad, en el tercio inferior. ¿Listo?
Ahora vamos a localizar las estructuras que descienden. Básicamente son dos. ¿Ok? Ya le vamos a pintar. Ok. ¿Dónde están localizadas las pirámides? En la parte anterior. Voy a pintar de color verde, digamos. En esta parte, aquí estarían las pirámides. Y a ese nivel se cruzan las pirámides de un lado al otro para ir a formar los tractos espinales laterales. Ahí se cruzan las pirámides. ¿Listo? Se cruzan y forman lo que se conoce como decusación piramidal. Tenemos el tracto, el fascículo longitudinal medial que se encuentra más o menos a este nivel, en la parte más central, que es el que va a ir comunicando, obviamente, los núcleos de los pares craneales oculomotores que están en la parte más superior con los núcleos que mueven la cabeza que están en la parte más inferior. ¿Listo? Los dos que hiciste, ¿cuáles serían? ¿Cómo? El fascículo longitudinal medial. Y las estructuras propias del nervio, las estructuras propias del bulbo raquídeo a ese nivel, básicamente son pares craneales. ¿Dónde está entonces pintemos todos los pares craneales en cafecito? Entonces, ¿dónde está el núcleo espinal del trigémino? Está acá. Acá estaría el núcleo del trigémino, el núcleo espinal del trigémino, y en la parte anterior estaría el núcleo del espinal, o del nervio espinal o el nervio accesorio. ¿Listo? Entonces acá estaría el nervio onceavo y acá estaría el núcleo el núcleo espinal del nervio trigémino, que es el quinto. ¿Listo? ¿Ok? Profe, qué pena, me confundí en esos dos. De todos modos, cuando veamos pares craneales vamos a entender por qué, pero bueno. A este nivel del bulbo hay dos estructuras que solamente están en el bulbo raquídeo. ¿Listo? ¿Cuáles son? El núcleo espinal del nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio extenso. El núcleo va desde el mesencéfalo hasta el bulbo raquídeo. Todo eso, en esa región, va a haber un núcleo del nervio trigémino. En este caso, esta porción del núcleo de las neuronas que originan el nervio trigémino se llama núcleo espinal, que se encuentra en esta parte. Aquí en esta parte se encuentra el núcleo espinal del quinto par craneal. ¿Listo? ¿Qué otra estructura propia se encuentra en el bulbo raquídeo? Otro núcleo craneal, otro núcleo de nervio craneal que sería este, que ahí sale es el núcleo del nervio accesorio, del onceavo par craneal. ¿Listo? Entonces tenemos, aparte de todas las estructuras ascendentes y descendentes, tenemos el núcleo espinal del nervio trigémino y el núcleo es del núcleo motor del nervio accesorio, que es el onceavo par craneal. ¿Ok? Podemos acá entonces comparar. Obviamente queda todo, pues tocaría borrarlo. Acá está más o menos la forma, pero en esto vamos a... Ay, ¿qué pasó? Acá vemos cómo deben ir ustedes ir localizando cada una de las estructuras. ¿Listo? Este es apenas el tercio inferior del bulbo raquídeo. ¿De acuerdo? Tengo que borrar, muchachos, esto. Ustedes me dicen cuándo puedo borrarlo, si alguien está copiando. Profe, el tracto espinal del quinto no iría señalado. Va ahí mismo. O sea, el núcleo y el tracto que es con una continuación, pero no, ya suficientes tractos por momento. Dejémoslo solamente como núcleo. ¿Listo? ¿Ok? Por eso en este dibujo hago lo que yo quiero, porque van a ver que los otros dibujos se complican un poco. No los dibujos, sino las gráficas de los libros. Se complican porque empiezan a mencionar una cantidad de estructuras que de verdad no quiero que ustedes todavía se familiaricen con ellas, porque me interesa que quede estas, que son las básicas y las elementales. ¿Listo? Bueno, ok.
Vamos a ir entonces al segundo corte, a nivel del, un poquito más arriba, en el tercio medio del bulbo raquídeo. En el tercio medio del bulbo raquídeo seguimos viendo los tractos, los fascículos o tractos grácil uniforme, pero empezamos a ver ya los núcleos que empiezan a formar esos tubérculos en la cara posterior del bulbo. Entonces acá tenemos el núcleo grácil y el núcleo cuneiforme, que es donde terminan los fascículos grácil y cuneiforme de la médula espinal. ¿Listo? Seguimos viendo los espinocerebeloso separados, el espinocerebeloso posterior, el espinocerebeloso anterior. Vemos acá el espinotalámico en la misma posición. Seguimos viendo las pirámides. Seguimos viendo el fascículo longitudinal medial en la parte más central, en la parte más tegmental. Seguimos viendo el nervio, el núcleo espinal y el tracto espinal del quinto par craneal del trigémino. Y empezamos a ver núcleos de otros pares craneales. Empezamos a ver este, que es el núcleo ambiguo, que es un núcleo motor en común del octavo, del noveno y del décimo. El núcleo ambiguo, ahí hay neuronas motoras de esos tres pares craneales. Es un núcleo motor de nervios craneales. Se encuentra acá, en la parte anterior del tegmento. Y vemos otros núcleos, que es el núcleo del doceavo par craneal del hipogloso, el núcleo motor del vago y el núcleo del tracto solitario. ¿Ok? Entonces, todos estos tres núcleos, más el núcleo ambiguo, son estructuras que empiezan a aparecer a este nivel del bulbo y todas están en relación a pares craneales. El núcleo ambiguo y el núcleo del tracto solitario son núcleos comunes, este es motor y este es sensitivo, de los pares craneales bajos, del 9, del 10 y del 11. Entonces, toda la parte motora viene del núcleo ambiguo, toda la parte sensitiva de esos tres pares craneales llega al núcleo del tracto solitario. Y aparte de esos dos, vemos el núcleo motor del vago, que es donde están todas las neuronas que van a la mucosa intestinal, al músculo liso, al corazón, a todo, ahí se encuentran a este nivel, y el núcleo del hipogloso, que se encuentra a este nivel, que ese núcleo es el encargado de los movimientos de la lengua, ¿de acuerdo? Aparte de todas las demás estructuras que acabamos de mencionar, ¿listo? Entonces nos empezamos a complicar un poquito más. No son solamente las estructuras que bajan y suben, sino que ya empiezan a aparecer muchas más estructuras, casi todas en relación a pares craneales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a hacer los dibujitos. ¿Me recuerdan de qué color íbamos? Bueno, no me acuerdo de los colores. Creo que era rojo, Amarillo. los posteriores. Entonces, hablemos de los ascendentes. Acá me faltaron los tractos grácil y cuneiforme. Bueno, no. Amarillo, el espinocerebeloso, ¿cierto? Acá vamos a colocar los dos espinocerebelosos acá. ¿Listo? Espinocerebeloso posterior, espinocerebeloso anterior. Creo que era rosado, si no estoy mal. El espinotalámico. Morados, sí, señor. Morado, profe. El espinotalámico acá. No hay ningún cambio. ¿Listo? Ok, entonces espinocerebeloso anterior y posterior y el espinotalámico. Estructuras que descienden. Bueno, creo que era verde. Las pirámides. Profe, eso se llama tractos cortiqué. Se ha hecho. Corticoespinales o pirámides. Vale. Pirámides. Obviamente esta estructura también está al otro lado. ¿Listo? Y el fascículo longitudinal medial. Creo que lo hice fue de negro. En la parte medial. ¿Listo? ¿Ok? Entonces tenemos los espinocerebeloso posterior, espinocerebeloso anterior, tenemos el espinotalámico al lado, tenemos las pirámides y el fascículo longitudinal medial acá cerca del conducto central. ¿Listo? Y tenemos las estructuras propias. ¿Qué estructuras propias se encuentran a este nivel? Tenemos el núcleo grácil,
que es el que está en la parte medial, y el núcleo cuneiforme, se encuentran a este nivel. El núcleo espinal del par craneal, que todos dijimos que era en café, acá se da el núcleo espinal, ¿cierto? Y acá rodeando encontramos el núcleo del tracto solitario. Profe, ¿es núcleo o fascículo? Núcleo. No, los pares craneales solamente vamos a hablar de núcleo, ¿listo? También hay un tracto, no quiero confundirlo. Núcleo espinal del quinto par, del trigémino. Tracto solitario, por favor, silencio. Ok, gracias. Aula. Fascículo, tracto solitario, núcleo del vago, y en la parte más central, el núcleo del hipogloso. Y en la parte acá tenemos el núcleo del ambiguo, el núcleo ambiguo. Núcleo ambiguo, núcleo del tracto solitario, núcleo motor del vago y el núcleo del hipogloso, rodeando el conducto central. ¿Listo? Vamos a intentar colocarle letra a esto para que quede un poquito más claro. Entonces, núcleo grácil, núcleo cuneiforme, espinocerebeloso posterior, espinocerebeloso anterior, espinotalámico, pirámides, fascículo longitudinal medial, ¿cierto? Núcleo espinal del quinto par, núcleo ambiguo, que es un núcleo común de varios pares craneales, núcleo del tracto solitario, el núcleo del décimo y el núcleo del 12. ¿Listo? Ahí están todas las estructuras ascendentes, estructuras descendentes y estructuras propias del tallo cerebral. ¿Listo? ¿Vamos bien, chicos? Porfa, repeat. Sí, señor. ¿Seguro? Profe, una pregunta. En ese que usted puso núcleo ambiguo, usted había dicho antes que era el talámico, espinotalámico, ¿no pasa nada? No, mira, No, perdón, accesorio. Espinal accesorio, núcleo espinal accesorio. No, eso es más abajo, es más abajo. Ese es en la mitad, en el tercio inferior. Ya estamos un poquito más arriba, ya el nervio accesorio ya dejó, ya salió. ¿Listo? Entonces acá empieza a aparecer el núcleo ambiguo. ¿Listo? Que queda más o menos en la misma localización porque es un núcleo motor. Es casi la continuación, pero son núcleos diferentes. ¿Listo? Vale. Profe, qué pena, ¿cuáles eran los pares del núcleo ambiguo y del tracto solitario? Noveno, décimo y 11. Núcleo ambiguo es el motor del noveno, del décimo y el 11, y el núcleo del tracto solitario es el sensitivo del noveno, décimo y 11. ¿Listo? Desde esos tres, el núcleo común de los tres pares, de esos tres pares craneales. ¿Ok? Este núcleo motor no es núcleo motor normal, un motor esquelético, sino es un motor visceral, el motor visceral del vago, que es el núcleo motor principal. La función principal del vago es la motilidad intestinal, del tracto respiratorio, del corazón y de todo lo demás músculos lisos a nivel tóraco-abdominal. ¿Listo? Y el del medio, el más medial, es el del hipogloso, que es meramente motor, el núcleo motor del hipogloso, que es el que mueve los músculos intrínsecos de la lengua. ¿Listo? Muchachos, ¿bien? ¿Borramos? Sí, señor. Si tuviera mejor pulso sería más bonito, pero bueno, ok. Ok, ahora subimos un poquito más y empezamos a llenarnos de más estructuras. Sin embargo, como vamos a ir, muchas de ellas son las mismas estructuras que ya hemos ido hablando, ¿listo? Entonces no nos vamos a confundir tanto, ¿listo? Entonces empecemos por las que ya conocemos, ¿cierto? Las pirámides. Los mismos tractos corticoespinales en la parte anterior siguen estando ahí, ¿listo? ¿Ok? Los tractos espinocerebelosos anterior y posterior se fusionan, van ascendiendo y se van metiendo al cerebelo, formando el pedúnculo cerebeloso inferior. O sea, ya a este nivel, ya más arriba, esos dos tractos espinocerebelosos se unen, formando el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Listo? ¿Ok? Acá vemos el tracto espinotalámico, igual,
el que ya habíamos hablado anteriormente, que sigue ascendiendo sin ningún problema. Vemos el núcleo el núcleo del tracto espinal en la misma lugar donde habíamos visto anteriormente. Vemos el fascículo longitudinal medial, ¿cierto? Y vemos en la parte anterior que es el lemnisco medial. Ese lemnisco medial son las fibras, los axones que salieron de los núcleos gracílico-uniforme que están un poco más abajo. O sea, ya acá sigue ascendiendo. Son es la misma información que viene del tracto gracílico-uniforme, pero obviamente ya unida y forjada en un solo paquete que se llama lemnisco medial. Entonces, el lemnisco medial está en todo el tegmento, inmediatamente por delante del fascículo longitudinal medial. Y seguimos viendo los núcleos del núcleo motor del 12º par craneal, el núcleo motor del vago, el núcleo del tracto solitario y el núcleo ambiguo, que mire cómo van conformando parte del 10º par craneal, ¿cierto? Todas estas fibras van a converger y a formar ese nervio vago que es el 12º, el 10º par craneal. ¿Listo? Acá ya vemos que ese conducto central, que era chiquitico, ya mira cómo se dilató, formando el 4º ventrículo, formando acá se ven los plexos coroideos, que son los que producen el líquido cefalorraquídeo, y ya por encima ya no hay nada. Esto se llama velo medular, que es un tejido no nervioso, que me va a ayudar a tapizar y a formar el techo de ese 4º ventrículo. ¿Listo? ¿De acuerdo? Estas estructuras, por favor, ignórenmelas. ¿Ok? Entonces, y lo más importante, vemos acá recordemos cuando hablamos de bulbo, que hay unas eminencias que son las olivas. Acá dentro de estas vemos lo que se conoce como núcleo olivar inferior. Tiene forma arrugada, una forma como de arrugadita, ¿cierto? Este núcleo olivar inferior es el que habíamos mencionado en la clase anterior, donde está sentada la memoria, el aprendizaje motor. Esto ayuda a que nosotros hagamos los movimientos que ya hemos aprendido, lo hagamos cada vez mejor. ¿Listo? Vamos, empezamos entonces. Estructuras ascendentes. Entonces dijimos que los espinocerebelosos se unieron, ¿cierto? Y esos espinocerebelosos ya forman un solo paquete, que es el espino cerebeloso. El pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Listo? Estos ya se unieron en un solo paquete y forman el pedúnculo cerebeloso inferior. Los espinotalámicos van más o menos como por acá. ¿Listo? ¿Ok? El lemnisco medial, que era el que formaba el gracílico-uniforme, van acá, en esta parte. Uno a un lado y el otro al otro. ¿Listo? Esas son las estructuras ascendentes. Pedúnculo cerebeloso inferior, los tractos espinotalámicos y los lemniscos mediales. ¿Listo? No alcanzo a dibujar el otro lado, entonces para que más o menos se entienda que son obviamente estructuras a ambos lados. ¿Listo? Estructuras descendentes. Verde, entonces las pirámides siguen estando. Las pirámides siguen estando en la parte anterior del bulbo. Y el fascículo longitudinal medial se encuentra inmediatamente posterior del lemnisco medial. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y las estructuras propias, que son las que empiezan a complicar más porque empezamos a llenar de estructuras propias. ¿Qué estructuras propias? Empecemos con los núcleos olivares, coloquémoslos de naranjita. Y es lo que se encuentra a este nivel. Un núcleo en forma arrugadita, que es el núcleo olivar inferior, que es el que va a formar la prominencia olivar a nivel del bulbo raquídeo. ¿Listo? Los núcleos de los pares craneales en negro, dijimos, ¿cierto? Entonces tenemos el núcleo del quinto par, el núcleo espinal. En café, profe. En café, bueno, ok, son más pendientes que yo. Entonces el núcleo del quinto par, que
que es el núcleo del nervio espinal, el núcleo motor principal del vago, que se encuentra acá, acá estaría el del hipogloso, ¿cierto? Obviamente respectivamente acá. Tenemos el núcleo ambiguo más o menos por acá, ¿cierto? Y el núcleo del tracto solitario acá. Que si ustedes se dan cuenta, son las mismas localizaciones, más o menos, obviamente guardando las proporciones porque el bulbo se va aplanando y se va ensanchando, ¿cierto? Pero se encuentran relativamente cerca del sistema ventricular. Entonces acá está el del 12, el del hipogloso, el del vago, ¿cierto? Y fascículo del tracto solitario. Y este es el núcleo ambiguo, ¿de acuerdo? No quiero confundirlos, estoy tratando de ser lo más meticuloso posible, a pesar de las limitaciones espantosas que tengo con este lápiz. ¿Listo? Fue un poquito más suave. Yo sé, muchachos, por eso, si tienen dudas, repetimos. ¿Listo? Ok, entonces, hagamos lo que siempre hacemos, que es intentar colocarles nombres. Entonces, acá está el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Listo? Acá en rosadito tenemos los tractos espinotalámicos. Acá tenemos las pirámides. Este es el núcleo olivar. ¿Sí? Tenemos el fascículo longitudinal medial, el lemnisco medial, ¿cierto? Y los núcleos, entonces acá tendríamos el tracto solitario, el núcleo motor visceral del vago, el núcleo del hipogloso, el núcleo espinal del quinto par y el núcleo ambiguo, ¿ok? Entiendo que estos núcleos nos están dando un poquito de dolor de cabeza. Voy a ser un poco flexible en este momento. Cuando veamos pares craneales, vamos a reforzar y vamos a empezar a hablar específicamente de esto. ¿Listo? Pero es importante más o menos que te entiendan que a nivel del bulbo se originan todos los pares craneales desde el noveno, décimo, 11 y 12. Los pares craneales inferiores. ¿Listo? ¿Vamos bien, chicos? ¿Tienen alguna duda? Sí, señor. ¿Me entienden? La frustración que pueden estar sintiendo, por eso estamos haciendo, imagínense yo hablando solamente de eso, ustedes sin dibujar, yo creo que se pierden, no van a entender absolutamente nada. Quizá dibujando van a empezar a entender y se van a dar dando cuenta de la continuidad de los tractos, ¿cierto? Que es lo que quiero que quede claro con lo de los colores. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿La LM qué significa? Lemnisco medial, ¿no? medial. Lemnisco medial. Bueno, entonces salimos al fin del bulbo, ¿ok? Entramos a la protuberancia. Ya vamos en la mitad. Vamos a hacerle la protuberancia y nos quedamos quietos y dejamos mesencéfalo para la otra clase. ¿Listo? Entonces, protuberancia también se conoce como puente. ¿Por qué se llama puente? Porque comunica los dos hemisferios cerebelosos. Forma una especie de puente. Efectivamente, uno ve las conexiones, las fibras que comunican un hemisferio cerebeloso con el otro. ¿Listo? El segmento anterior o la base es el que se continúa directamente con el cerebelo a los lados, ahora lo vamos a ver, y el segmento medio o el tegmento se continúa arriba como mesencéfalo. ¿Listo? El puente es como una encrucijada que une el cerebelo, se une con el bulbo, se une con el mesencéfalo, ¿cierto? Y se encuentra ahí en toda la mitad del tallo cerebral. ¿Listo? La parte anterior es la que se comunica con el cerebelo, la parte intermedia o posterior se comunica con el mesencéfalo. ¿Listo? Por detrás de la protuberancia se encuentra la cavidad del cuarto ventrículo. Inmediatamente detrás del cuarto ventrículo pues se encuentra el cerebelo. ¿Listo? Entonces acá vemos nuestra protuberancia, vemos la forma, estas fibras se ven, son fibras que comunican un hemisferio cerebeloso con el otro, por eso se llama puente, porque hace un puente entre los dos hemisferios cerebelosos. ¿Listo? En la mitad de la protuberancia vemos un surco, este surco que es el surco basilar. El surco basilar es como un surco, el nombre lo dice, que es formado por la arteria basilar. Por ahí asciende la arteria basilar. Recordemos que esa arteria basilar está formada por la unión de las dos arterias vertebrales. Van subiendo las dos arterias vertebrales por la columna vertebral, inmediatamente se unan y forman una sola arteria, que es la arteria basilar. Es la única parte del cuerpo en la cual dos arterias se unen y forman una, porque por lo general en todo el resto del cuerpo
Una arteria es la que se bifurca y forma dos arterias. En este caso, una arteria es formada por la unión de las dos. ¿Listo? Entonces acá sigue el surco basilar. ¿Listo? Si nos vamos a los lados, en la superficie lateral de la protuberancia, vemos un par craneal saliendo directamente, perforando la cara anterior de la protuberancia, que es el quinto par, el nervio trigémino. El nervio trigémino es el nervio más grueso, más grande del encéfalo, de los nervios craneales, y él sale por delante de la cara anterolateral de la protuberancia. ¿Listo? Ok, acá vemos. Vemos el surco bulbo protuberancial que me separa la protuberancia del bulbo, y también vemos un surco que me separa la protuberancia del mesencéfalo, o el surco mesencéfalo protuberancial, o surco entre el mesencéfalo y la protuberancia, en la cual emergen dos pares craneales. El tercero en la mitad, que es el tercer par craneal, que es el oculomotor, y el cuarto, que es el troclear o patético, que sale de la parte más lateral de ese surco, de la unión entre el mesencéfalo y la protuberancia. ¿De acuerdo? Esta protuberancia... ¿Cómo es que se llama el surco, profe? Mesencéfalo protuberancial. ¿Ok? O surco entre el mesencéfalo y la protuberancia. Da igual, es lo mismo. Acá vemos que la protuberancia se continúa, la parte, ya casi con el cerebelo. Esta porción, acá la vemos, se conoce como pedúnculo cerebeloso medio, que es la prolongación o la continuación casi directa de la protuberancia de la parte anterior de la protuberancia hacia el cerebelo. Pedúnculo cerebeloso medio. Entonces ya vemos que hay un pedúnculo cerebeloso inferior que comunica el bulbo raquídeo con el cerebelo. El pedúnculo cerebeloso medio me comunica la protuberancia con el cerebelo. ¿Listo? ¿Ok? Esta es la cara anterior del bulbo raquídeo. La cara posterior, vamos a encontrar una protuberancia bastante grande. Una protuberancia bastante grande que se conoce como colículo facial. Como su nombre lo dice, el colículo facial está formado por el núcleo del nervio facial. El núcleo motor principal del nervio facial está ahí y forma esa protuberancia, como ese tubupito a ese nivel. Ese surco medio, mira que sigue en la parte posterior, el surco medio posterior, ¿cierto? Está el colículo facial y hacia arriba, ese colículo facial se continúa un poco, no es tan redondeado, sino tiende a ser ovalado hacia arriba. ¿Listo? Inmediatamente lateral a ese colículo facial, vemos acá el área vestibular, que es toda esta área, que es donde están localizados los núcleos del nervio vestibular, del nervio vestíbulo coclear. ¿Ok? Vemos el cerebelo, vemos el pedúnculo cerebeloso medio muy cercano al cerebeloso inferior, formando el pie, el sostén del cerebelo. ¿Listo? ¿Ok? Muchachos, vamos. Y vemos las estrías medulares, que es lo que separa la cara posterior de la protuberancia con el bulbo raquídeo. Esto es las estrías medulares. ¿Listo? Acá vemos exactamente lo mismo. Vemos cómo la protuberancia llega y se continúa como pedúnculo cerebeloso medio. Vemos el gran nervio trigémino saliendo de la cara anterolateral del bulbo raquídeo, ¿cierto? Vemos el colículo facial y la eminencia media en toda esta región. Vemos las estrías medulares y vemos el área vestibular, que es toda esta área. ¿Listo? Entonces acá están las estructuras que vemos en la cara posterior de la protuberancia. ¿Listo? Profesor, el área vestibular. El área vestibular está por debajo, ¿es todo lo que está debajo de las estrías medulares? Sí, todo esto, sí señor. Todo el área lateral. Recordemos entonces que en la línea media hay 3 trupitos. En la protuberancia está el colículo facial, en el bulbo raquídeo está el trígono del hipogloso y el trígono vagal, que son 3 trupitos en la línea media. Inmediatamente lateral, toda esa área, lo que se conoce como el área vestibular, donde están los núcleos vestibulares del nervio vestíbulo coclear. Bueno, ¿qué estructuras vamos a encontrar en la protuberancia? Las ascendentes, las mismas de siempre, el lemnisco medial y los tractos espinotalámicos.
Las estructuras descendentes, vamos a encontrar los tractos córtico-espinales, ya dejan de llamarse pirámides, se llaman córtico-espinales, y el fascículo longitudinal medial, y estructuras propias, los núcleos del puente o los núcleos pónticos, los pedúnculos cerebelosos medios y los núcleos de los pares craneales 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Trigémino, abducen, facial y vestíbulo coclear. ¿Ok? La protuberancia también vamos a hablar de 3 cortes. Uno en la unión bulbo-protuberancial, en la parte más inferior, otro a nivel del núcleo del nervio facial, o sea, el colículo facial, y otro a la emergencia del nervio trigémino. ¿Listo? Donde sale el nervio trigémino. Bueno, ok. Entonces, a este nivel, en la unión bulbo-protuberancial, vamos a encontrar las mismas estructuras, muchas de las estructuras que ya conocemos. ¿Listo? Empezamos a ver en la parte más lateral, el pedúnculo cerebeloso inferior, que es conformado por los espinos cerebelosos, lo vemos acá. Vemos el espino talámico, acá, ¿cierto? Vemos los córticos, el tracto corticoespinal anterior, y el tracto corticoespinal, acá en la parte anterior, ¿sí? Alcanzamos a ver parte de esas olivas que habíamos hablado la vez pasada. Vemos el lemnisco medial y el fascículo longitudinal medial. ¿Listo? Son estructuras que ya conocíamos. ¿Qué otras estructuras conocemos? El tracto espinal del nervio trigémino. ¿Listo? Ya no existe núcleo ambiguo, ya no existe núcleo lipogloso, ya no existe núcleo del tracto solitario. Esos se quedaron en el bulbo raquídeo. ¿Listo? Pero persiste el núcleo del nervio espinal, el núcleo espinal del nervio trigémino, que aún es el que se extiende por todo el tallo cerebral. ¿Listo? ¿Qué estructuras nuevas empezamos a ver? Rodeando en la parte posterior tenemos los núcleos cocleares. Los núcleos cocleares, miren, uno anterior y otro posterior, se encuentran rodeando el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Para qué sirven esos núcleos? Son núcleos del par craneal vestíbulo coclear. Recordemos que el vestíbulo coclear tiene un componente doble, un componente auditivo y un componente vestibular o de equilibrio, ¿cierto? Esos dos componentes forman un solo nervio que es el vestíbulo coclear. Pero en tallo cerebral, las neuronas que reciben la información de la audición son las cocleares y se encuentran en el núcleo coclear que está rodeando el pedúnculo cerebeloso, y tenemos los núcleos vestibulares que están en la superficie acá está el cuarto ventrículo, en la superficie ventricular. ¿Listo? Acá tenemos los núcleos vestibulares. ¿Listo? Entonces vemos que no es tan compleja la cosa. Vamos a empezar a dibujar. ¿Listo? Bueno. Acá tenemos los pedúnculos cerebelosos inferiores en esta parte, ¿cierto? Como estructura ascendente. ¿Qué otra estructura ascendente tenemos? El lemnisco medial en esta parte, obviamente más centradito, obviamente. Y tenemos los tractos espinotalámicos. Profesor, ¿los discos mediales no eran de color rojo? No sé, no me acuerdo, pues, si ustedes Sí, lo dicen, sí. no me acuerdo. Ya vamos Sí, a ver. rojo. Los verdes eran las pirámides. Okay. ¿De color qué? ¿Rojo? Señor. Profe, el rosadito, ¿cuál es? Qué pena. Ya, vamos a el espinotalámico. Dejar de una vez nombre. Entonces, pedúnculo cerebeloso inferior, ¿cierto? El espino talámico, los lemniscos mediales. Son las 3 estructuras ascendentes. ¿Listo? Pedúnculo cerebeloso inferior, espino talámico y lemnisco medial. Son 3 estructuras que las hemos visto en todo el tallo cerebral. ¿Listo? Por eso las empezamos a hablar y las pasamos rápidamente. ¿Ok? Estructuras descendentes. ¿Qué estructuras descendentes vamos a describir? Entonces, dijimos que eran en verde los pirámides, ¿no? Entonces acá tenemos, ya no se llaman pirámides, se llama el tracto córtico-espinal.
¿Listo? Se llaman pirámides a nivel del bulbo. En la protuberancia se conocen como tracto corticoespinal. ¿Listo? Y el fascículo longitudinal medial, que dijimos que lo tenemos en negro, en esta parte. ¿Listo? Entonces, tracto corticoespinal y fascículo longitudinal medial. ¿Listo? Bien hasta ahora, ¿cierto? Lo que siempre nos complica un poquito la vida son las estructuras propias. ¿Qué estructuras propias vamos a ver acá? Profe, y el corticovulvares, los tractos corticovulvares. El tracto corticovulvar forma parte del tracto corticoespinal, pero está conformado por fibras que no bajan a la médula, sino se van quedando en los núcleos motores de los pares craneales, ¿cierto? Entonces está el gran tracto corticoespinal en conjunto con el tracto corticovulvar, pero las fibras del tracto corticovulvar se van quedando en el núcleo motor del tercer par, en el núcleo motor del cuarto, en el núcleo motor del quinto, entonces se va como despegando, saliendo de ese tracto corticoespinal, ¿listo? Por eso es mejor llamarlo corticoespinal, porque es que el que desciende realmente es el corticoespinal. El corticovulvar son fibras que van junto con ese tracto, pero se van desviando y van quedándose en los núcleos motores de los pares craneales, ¿listo? Eso lo vamos a ver con mayor claridad cuando hablemos del sistema motor. Entonces, estructuras descendentes, los tractos corticovulvares y los corticoespinales y vulvares que van todos en un solo paquete, pero para efectos prácticos llamémoslos corticoespinales. ¿Listo? Y el fascículo longitudinal medial acá en la parte posterior. Y estructuras propias. ¿Qué estructuras propias vamos a empezar a describir? Entonces, la primera estructura propia son núcleos de pares craneales. Dos núcleos. Unos, dijimos que era en café, ¿no? Señor. Sí, señor. Rodeando el pedúnculo cerebeloso están los núcleos cocleares. El núcleo coclear posterior y el núcleo coclear anterior, que son los núcleos del par craneal, la porción coclear del nervio vestíbulo coclear. ¿Listo? Y en toda esta superficie son 4 núcleos vestibulares que están dispuestos en esta región. Los núcleos vestibulares, ¿listo? Que son los núcleos del par craneal vestíbulo, la porción vestibular, la porción del equilibrio del núcleo del nervio vestíbulo coclear del octavo par craneal. ¿Listo? Y los núcleos pónticos que empiezan a verse como pequeños núcleos en la parte anterior, en la parte basal de la protuberancia. ¿Listo? Que son los que forman esa superficie rayada, las axones que van atravesando la protuberancia, se originan a nivel de los núcleos pónticos que se encuentran en la parte anterior de la protuberancia. ¿Listo, chicos? Entonces, como estructura... Profe, una pregunta, qué pena. ¿Esos núcleos pónticos serían los mismos núcleos del puente? Sí, o núcleos del puente, claro. Pónticos del puente o núcleos protuberanciales, como me lo quieras mencionar. ¿Listo? O sea, profe, que ellos van a rodear lo que son los tractos corticoespinales. Según lo que sí, van a estar rodeando, sí, van a estar ahí como, son pequeños núcleos dispersos, son muchísimos núcleos dispersos en la base y por toda la mitad va el corticoespinal. ¿Listo? Profe, y los tres de arriba, los tres que están arriba son los que conforman los núcleos vestibulares, ¿no? Vestibulares. Vale. O sea, del octavo par craneal. Entonces, todos estos nervios, todos los nervios que se ven a este nivel son los núcleos del nervio vestíbulo coclear. La porción coclear rodeando el pedúnculo cerebeloso inferior y la porción vestibular rodeando la cara anterior del cuarto ventrículo. ¿Listo? Que son como las tres estructuras nuevas. ¿Listo? Bueno, ok. Bueno, entonces acá tenemos la protuberancia a un nivel un poquito más arriba, ¿listo? A nivel del nervio facial, a nivel de la emergencia del nervio facial, ¿listo? Del núcleo del nervio facial. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos adelante el tracto corticoespinal, ¿sí? Siempre en la parte anterior. Acá vemos rodeando esa cantidad de núcleos pónticos que están en la parte anterior, rodeando el tracto corticoespinal,
Tenemos el pedúnculo cerebeloso inferior, acá en esta ya va desapareciendo porque ya no está, ya estamos subiendo a nivel de la protuberancia y empezamos a ver en la parte lateral los grandes pedúnculos cerebelosos medios, que básicamente son todos los axones de estos núcleos que se van hacia cada lado del cerebelo, ¿listo? Hacia cada uno de los hemisferios cerebelosos, ¿ok? Acá vemos el tracto, se me perdió el tracto espinocerebeloso, ¿dónde anda? Ah, mira acá, el espinotalámico. Acá tenemos el tracto espinotalámico, que ya empieza a tener una forma diferente, y el lemnisco medial, que empiezan a formar como una línea, como una sonrisa a este nivel. El más lateral, el espinotalámico, y acá el lemnisco medial. Vemos el fascículo longitudinal medial, y empezamos a ver unas estructuras propias, ¿cierto? Acá alcanzamos a ver algunas partes del núcleo vestibular, los núcleos vestibulares, ¿cierto? Y empezamos a ver dos estructuras. El séptimo par, el núcleo del núcleo motor del facial, ¿cierto? Acá. Y el núcleo motor del sexto par, o sea, del abducens. ¿Ok? Entonces, el abducens va acá, en la parte posterior, y el núcleo del nervio facial va un poquito más lateral. Ese colículo facial que hemos hablado, que es esa protuberancia que se ve en la cara posterior del puente, es formado por esas fibras del nervio facial que le dan la vuelta y envuelven antes de salir al núcleo del sexto par. Entonces, estas fibras que envuelven este núcleo son las que forman ese llamado colículo facial. Esas serían como las estructuras propias más importantes de este segmento. Ya es un poquito más complejo. Acá hay una cantidad, son núcleos del cerebelo que no vamos a mencionar todavía, entonces no lo vamos a poner atención. ¿Listo? Todo el núcleo dentado y todo esto son núcleos del cerebelo que no vamos a mencionar. ¿Listo? Entonces recordemos, córtico espinal, los núcleos del puente, espinotalámico, lemnisco medial, fascículo longitudinal medial, el gran pedúnculo cerebeloso medio, el pequeño pedúnculo cerebeloso inferior que ya está desapareciendo, y aún quedan algunos núcleos vestibulares en esta parte. Y en el centro vemos el núcleo del nervio facial en la parte lateral, cuyas fibras envuelve al núcleo del sexto par craneal. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a pasar a la diapositiva siguiente. Entonces, acá vamos a empezar a localizar. Faltan ya dos diapositivas y terminamos esta parte, para que no se me abrumen tanto. Entonces, recuérdenme colores. Los pedúnculos cerebelosos inferiores van en esta región. ¿Listo? Aquí están los pedúnculos cerebelosos inferiores. Los pedúnculos cerebelosos, el lemnisco medial y los tractos espinotalámicos, el espinotalámico va acá. Y el lemnisco medial, no me acuerdo el color, creo que era verde. Rojo. O rosado. Ok. Acá en esta parte. Acá tenemos los dos, el espinotalámico y el lemnisco medial. ¿Ok? Ahí están las tres estructuras ascendentes. Coloquémosle nombre de una vez. El lemnisco medial iría a cada lado de los pedúnculos, ¿cierto? ¿Cómo? No, acá está. Este es el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Listo? Acá sería el espino talámico y este es el lemnisco medial. ¿Listo? Ya formando lo que les dije como una sonrisa a este nivel. ¿Ok? Ahí están las tres estructuras. Pedúnculo cerebeloso inferior que va ascendiendo porque viene del bulbo. El tracto espinotalámico, fascículo espinotalámico y el lemnisco medial. Estructuras que descienden. Entonces tenemos de color verde. Entonces tenemos el tracto corticoespinal en conjunto con el tracto corticovulvar. Tenemos el fascículo longitudinal medial, que creo que era negro, en esta partecita, ¿cierto? Que es chiquito, ¿cierto? Y tenemos el pedúnculo cerebeloso superior que se empieza a ver, no lo vamos a colocar acá para no confundirnos, ¿listo? Entonces tenemos el tracto corticoespinal, y
el fascículo longitudinal medial. ¿Listo? Estructuras propias. Recuérdenme colores. ¿De qué color hicimos los núcleos pónticos? Creo que naranja. ¿Café? ¿Los núcleos del puente? Señor, sí. Color naranja. Los núcleos pónticos los hicimos de color café. Okay. Yo creo que era naranja porque color café son para los pares craneales. No, profe, usted los hizo de color café. Bueno. Entonces corregimos del anterior dibujo. Yo lo borré, eso se queda borrado. Los núcleos pónticos son los que quedan a este nivel. Yo me acuerdo que los hice de color naranja, si no estoy mal, porque yo los núcleos de los pares craneales los estamos haciendo en cafecito, ¿sí? Entonces, por eso no creo que sea café, yo creo que debe ser naranja, sino que se parece, un naranja muy parecido. Bueno, entonces acá tenemos los núcleos pónticos rodeando el tracto del fascículo córtico espinal. ¿Listo? Tenemos el núcleo motor del sexto par. No sé si en café. El núcleo motor del sexto par acá. Sexto. ¿Sí? Y lateral, el núcleo del séptimo par. Que las fibras hacen esto y salen formando ese colículo facial. Entonces, el del centro es el del nervio abducen, el del sexto par, y este sería el del séptimo par, que sus fibras que rodean ese núcleo es la que forma el colículo facial. Y seguimos viendo el núcleo espinal, más o menos como por acá, que ya empieza a desaparecer. ¿Listo? ¿Ok? Profesor, ¿también hacemos las fibras? Si ustedes la quieren hacer, sí, porque hago más señalar como ese truquito, pero lo importante es la localización del núcleo. En esta parte vemos el núcleo del séptimo par y el núcleo del sexto par. ¿Listo? Y tenemos el pedúnculo cerebeloso medio, dejémoslo también en amarillo para no llenar de colores, que es todas las fibras que salen desde los núcleos pónticos. Todas estas fibras que salen de los núcleos pónticos son las que van a ir a formar el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, muchachos? Profe, ¿puede repetir la última parte, porfa? Claro que sí. Vamos a repetir por todo. favor. Vamos a repetir todo. ¿Listo? Entonces acá tenemos el pedúnculo cerebeloso inferior, que ya va a ir desapareciendo, ¿cierto? Tenemos el tracto corticoespinal, rodeado por los núcleos pónticos, que siempre está en la parte anterior. Tenemos el tracto espinotalámico, el lemnisco medial y el fascículo longitudinal medial. Todas las axones de estos núcleos del puente, los núcleos pónticos, van a formar los pedúnculos cerebelosos medios, que son los que van a comunicar con el cerebelo, ¿sí? Y tenemos los dos pares craneales en este segmento. El sexto par craneal en la mitad y el séptimo, que es el desfacial, que le da la vuelta al nervio, a este axón. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, señor. Profe, una pregunta. Lo de las fibras que formaban el pedúnculo cerebeloso medio. Pedúnculo, perdón. ¿Sí? ¿Esas fibras tienen algún nombre? No fibras transversas del puente se llaman. Gracias. Que son las que forman las estrías del puente, la que le da la superficie rayada al puente, se conoce como fibras transversas del puente, que son básicamente los axones de estos núcleos que van a llevar información. ¿Para qué llevan información? Esta es la información que le van a llevar al cerebelo de qué es lo que yo quiero hacer. Entonces viene el tracto corticoespinal, que es la información motora al músculo, pero junto con ella llegan unas fibras que van a llegar a los núcleos pónticos, que son fibras motoras. Pero es lo que yo quiero hacer, lo que yo le mando a hacer a la médula espinal, llega a los núcleos del puente y esta información la lleva para el cerebelo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el cerebelo reciba la información de qué es lo que quiere hacer, qué es lo que yo quiero mover, y por medio del pedúnculo cerebeloso inferior entra la información de los espinos cerebelosos de qué es lo que estoy haciendo, cómo se están moviendo mis articulaciones, y el cerebelo lo compara, y él va haciendo la corrección de qué es lo que quiero hacer y qué es lo que estoy haciendo para poder corregir el movimiento. Por eso, por ejemplo, cuando estamos borrachos, estamos completamente torpes
es porque el cerebelo está intoxicado, o sea, el cerebelo no está funcionando. Entonces, no hay quien compare. Entonces, yo hago un movimiento, pero no tengo cómo compararlo, entonces por eso el movimiento se hace de manera torpe. O sea, voy a caminar y voy de un lado al otro porque no tengo coordinación, no tengo quien me coordine el movimiento voluntario. ¿Listo? Profesor, esto, qué pena, ¿cómo es que llama el núcleo que Profe, está ¿cómo? el pedúnculo del pedúnculo cerebelar Pedúnculo inferior? cerebeloso medio y este es el pedúnculo cerebeloso inferior. Inferior. ¿Y el núcleo que está abajo, cómo es que llama? El No, núcleo ese, espinal, núcleo espinal del nervio trigémino, gracias. que todavía se ve acá, el núcleo del séptimo par y el núcleo del sexto par. ¿Listo? Profe, o sea que el sexto par, el sexto par va a tener dos núcleos, ¿cierto? El sexto par tiene uno solo, es este. El que está al lado, ¿cuál es? Es el espinal del trigémino, Ah, ok, bueno. que todavía se ve a este nivel. El quinto par. ¿Listo? Recuerden que el trigémino está Profe, en las todas fibras partes. del séptimo par, Ajá. ¿tienen algún nombre? Las fibras del séptimo par, del nervio facial. Este es el nervio facial, porque son los axones que salen del núcleo facial, salen y forman el nervio facial. Todo esto son las fibras del nervio facial. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno. Y ya vamos a la porción más superior del puente, los últimos dibujitos, y terminamos por hoy. ¿Listo? Entonces, acá empezamos a ver unos pequeños cambios. ¿Listo? Ya tenemos el gran pedúnculo cerebeloso medio, que ya sabe que son formados por los axones de estos núcleos del puente. Tenemos el tracto corticoespinal, que sigue estando en la parte anterior. Seguimos viendo el tracto espinotalámico y el lemnisco medial. Seguimos viendo nuestro fascículo longitudinal medial. Empezamos a ver el pedúnculo cerebeloso superior, que es el que viene del mesencéfalo a unirse al cerebelo, ¿cierto? Y vemos dos núcleos. Vemos dos núcleos del nervio trigémino. Entonces acá vemos el nervio trigémino. Acá están acumulados los núcleos del nervio trigémino. Ese núcleo, vamos a hablar, cuando hablemos de trigémino, el nervio trigémino tiene 4 núcleos. Él es motor y sensitivo, ¿cierto? La parte sensitiva tiene 3 porciones: un núcleo mesencefálico, un núcleo sensitivo principal y un núcleo espinal. Es un mismo núcleo que está a lo largo del tallo cerebral. La porción del mesencéfalo, en el mesencéfalo de ese núcleo sensitivo del trigémino se llama núcleo mesencefálico. El que está en la protuberancia se llama núcleo sensitivo principal y el que está en el bulbo se llama núcleo espinal. Ese es un mismo núcleo a lo largo de todo el tallo y forma parte del nervio trigémino, ¿de acuerdo? Pero también tenemos el núcleo motor, que es el que mueve los músculos de la masticación, también está en la protuberancia. Entonces a este nivel, ya a nivel de donde sale, mira que acá vemos el nervio trigémino saliendo, tenemos los dos núcleos principales: el núcleo motor del nervio trigémino, que se encuentra solamente en la protuberancia, y ese núcleo espinal que se llamaba espinal abajo del bulbo, ya acá se llama núcleo sensitivo principal. O sea, cambia de nombre, aunque es el mismo núcleo. ¿Listo? Y es el que va a formar los axones que salen a formar el nervio trigémino. ¿De acuerdo? O sea, lo único nuevo que vamos a ver acá es estos dos núcleos: el núcleo sensitivo principal, que es la continuación del núcleo espinal que venimos viendo desde abajo, y uno nuevo que es el núcleo motor, que es el que va a formar en conjunto el nervio facial, el nervio trigémino, correcto, ¿ok? Pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio, córtico espinal, los núcleos pónticos, fascículo longitudinal, espinotalámico, fascículo espinotalámico, lemnisco medial, fascículo longitudinal medial y los dos núcleos, el núcleo sensitivo principal y el núcleo motor del nervio bajo. ¿Listo? Entonces, acá vamos a empezar a hacer los dibujos. Espinotalámicos, ¿de qué color eran? Los espinotalámicos entonces vienen acá. La parte lateral, espinotalámico. Y
Gracias. Y el, no me acuerdo qué color era, creo que era en verde, no, en verde no, el lemnisco de miel, ¿de qué color era? Rojo. Gracias. Rojo. Okay. ¿Listo? Rojo. Entonces, espino talámico lateral, lemnisco medial en la parte media, en la parte intermedia. ¿Listo? Son los dos descendentes. Los dos ascendentes. Los descendentes, ¿cuáles son? Todos ya los conocemos. Entonces vamos a el córtico, los córticos espinales, que van en la parte anterior, están rodeados de los núcleos pónticos, que dijimos que eran naranjitas. Tenemos el pedúnculo cerebeloso superior, que lo empezamos a ver acá, en esta parte. Acá tendríamos los pedúnculos cerebelosos medios. Y tenemos el fascículo longitudinal medial en esta parte. Vamos a empezar a colocarle nombres para que no nos perdamos. Pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio, espino talámicos, lemnisco medial, fascículo longitudinal medial, córtico espinal, los núcleos pónticos, que son los que mandan las fibras para formar el pedúnculo cerebeloso medio, ¿cierto? Y tenemos las estructuras propias, que son las que vamos a identificar ahora, que son las que siempre nos complican un poquito la vida, ¿cierto? ¿Cuáles son? Ya tenemos los núcleos pónticos, los pedúnculos cerebelosos, y acá vemos los dos núcleos del trigémino. El núcleo sensitivo principal y el núcleo motor, que son los que van a formar el quinto par craneal. ¿Listo? Claro. Ahí dice PSS es pedúnculo cerebeloso superior, ¿no? Superior, sí señor. Pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio, fascículo longitudinal medial, tracto espinotalámico, lemnisco medial, córtico espinal, núcleos pónticos, que van a formar las fibras transversas del puente, van a formar el pedúnculo cerebeloso medio, y los dos núcleos protuberanciales del nervio trigémino, que es el núcleo sensitivo principal y el núcleo motor. ¿Ok? ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? Complicado, ¿no? Tienen que ver nuevamente esto. Es largo. Es bastante extenso. Súper denso. Súper denso, muchachos. Por eso soy consciente de que es bastante complejo y nos toca dedicarle tiempito. Esto era, en teoría, estaba diseñado para ir en una sola clase, pero es imposible. Quizá era más, pues no sé, obviamente ninguno de ustedes es repitente, pero las primeras veces las hacía era proyectando eso en el tablero y se hacía mucho más bacano, porque era más, tenía un mejor pulso con marcadores. Y acá es un poco más difícil, pero pues estamos intentando hacerlo de la mejor manera. Entonces, muchachos, ya se dieron cuenta de los cambios que tienen que hacer en el taller de médula espinal correspondiente a los tractos ascendentes y descendentes. No en los núcleos ni en las otras estructuras, sino en ese específico, en de los tractos ascendentes y descendentes. Recordemos que las estructuras homólogas, como el espinocerebeloso anterior y posterior, deberían ir en un mismo color, porque es el mismo color que van a conservar a nivel, mientras ascienden en el tallo cerebral. Igual los espinotalámicos, que son dos en la médula, ellos se unen formando uno solo en el tallo cerebral y se continúan así como un solo tracto. Entonces lo ideal es que ellos vayan de un mismo color para que sigan la secuencia. Cuando me vayan a entregar este taller, que todavía no, pero les recomiendo que lo vayan a ir adelantando, deben anexarme la última hoja del de médula, o sea, los tractos ascendentes, para que coincidan los colores de los tractos de la médula espinal con los tractos del bulbo raquídeo, ¿listo? Con los tractos del tallo cerebral, ¿ok? Entonces,
Esa forma parte de ese taller. La parte de médula con los colores corregidos dependiendo del esquema de colores que van a usar ustedes en el bulbo, en el tallo cerebral. ¿Listo? Por el momento vamos solamente bulbo raquídeo, protuberancia. La otra clase vemos mesencéfalo y hablamos de la formación reticular. ¿Ok? Bueno, chicos, si no es más, entonces... Sino que hay algunas personas que me están preguntando que, por ejemplo, digamos, el primer taller que era de tres diapositivas, que era lo de tallo cerebral, lo que toca señalar básicamente fueron los nombres que usted puso ahí, ¿no? Ah, las primeras, sí. Señala las estructuras del tallo, las estructuras que se ven. Entonces, que las olivas, las pirámides, el surco mediano, la decusación, el pedúnculo cerebeloso medio, el nervio trigémino, el nervio vago, el glosofaringeo, el accesorio, todo lo que se ve a ese nivel. ¿Listo? Hasta ahora vamos en protuberancia. No hemos visto todavía las estructuras. ¿Sí lo está escuchando? Listo, yo lo estoy escuchando. Bueno, ok. Entonces... Hacer una pregunta. Señora. Esta parte, ¿cuándo se debe de entregar? Todavía no. Yo pensaría que vayan haciendo para que me entreguen un solo taller cuando terminemos de ver mesencéfalo. ¿Listo? Ah, ok. Pensaría Vale, que profe. entregaría el miércoles, habrá plazos el miércoles de la otra semana a las 6 de la mañana. Porque faltaría la parte del mesencéfalo. Pero voy a dejarles esta parte que es compleja. Se la voy a dejar para que la hagan todo el fin de semana. La tengan listica. El martes continuamos con mesencéfalo y ya entregaríamos el taller para el miércoles. ¿Listo? Profe, hay otra vez, que antes de que empezara la clase hubo un compañero que creo que está viendo la materia otra vez, que se llama Michael Steven Quintero Muñoz. Me dijo que al parecer hoy es la primera clase de él y pues como tal no tiene grupo de exposición, entonces ahí cómo haremos. Es que ya todos los grupos están completos. Pues no sé, que se meta el que quiera, ¿listo? Porque pues no, ¿qué se puede hacer? ¿Listo? Bueno, hágale. Ok. Listo, chicos. Entonces, así quedamos. ¿Ok? Si no tienen alguna pregunta, hago la clase por terminada. De grabar.